Hola a todos, ¿cómo están? Pues como muchos de ustedes ya saben, a lo largo de esta semana en diversos lugares del área maya y de nuestro estado, por supuesto, de Yucatán, hemos podido observar bastantes fenómenos que se relacionan con las estrellas y con el sol, por supuesto, ¿no? Así que hoy, el día de hoy, queremos explicarles el por qué, el cómo y el cuándo, por supuesto, de estos fenómenos y su relevancia, sobre todo para los mayas. Comenzamos. En estos momentos también podemos ver este intro que hemos preparado para todos ustedes. Como sabemos muchos de nosotros, pues las ciudades mayas siempre han tenido una amplia relación con su cosmovisión de forma religiosa. Recordemos que la religión era muy importante dentro de los mayas y dentro, por supuesto, de su vida social era la que los regía, ¿no? Y muchas de estas ciudades tienen muy claro para nosotros a simple vista, el hecho de que muchas estructuras están alineadas con diversos lugares del cielo, ¿no? Con diversos fenómenos astronómicos. Y un claro ejemplo de esto lo encontramos, por ejemplo, en Campeche, donde en la zona de los Chenes existen incluso ciudades completas en todas las estructuras que están alineadas con la Vía Láctea en general. Por ejemplo, hay algunas alineadas con Venus y otras con el Sol, entre otras situaciones, ¿no? En los mayas, pues sabemos que son una cultura muy inteligente, que pues con el paso del tiempo aprendieron a observar y a entender, relacionar los movimientos de los astros y sus diversas repeticiones cíclicas que se dan cada año, cada cierto tiempo. Y esto hizo de ellos una de las culturas más reconocidas tanto en matemática como en astronomía. A raíz también de estos conocimientos que tenían, también podían tener a raíz de su religión premoniciones, podían hacer adivinaciones a raíz de los astros, o se usaban también para diversas cuestiones diferentes. La gran mayoría de estos fenómenos, lo que muchos no nos damos cuenta es que en la época maya se presentaban como una forma pública, mayormente en lugares amplios como plazas o estructuras visibles a simple vista para toda la población de las ciudades, y por medio de esta escenificación simbólica del movimiento de los astros y por medio de esta representación de sombras, de luces y de diversas alineaciones constantes, pues se formaba era una forma como un anuncio de eventos importantes para que la población entendiera tanto el poder sagrado del soberano, que pues era en el que recaía el hecho de hacer y de dirigir las ceremonias de estos fenómenos públicas, por supuesto, y que era una forma de que su poder divino pues llamaba
a los dioses, ¿no? Y también para dar a entender a la población por medio de estos métodos que llegaban momentos importantes como la siembra, la sequía o la lluvia, entre otras situaciones que vamos a explicar más adelante. Los equinoccios ocurren 2 veces al año. Corresponde como tal, un equinoccio corresponde en el momento en que el sol cruza por el ecuador de la Tierra. Recordemos que el ecuador es esta línea que pasa por el centro de la Tierra. Entonces, mayormente cuando ocurren los equinoccios son los días en que el sol pasa directamente sobre esta línea, ¿no? Este fenómeno hace que pues, la luz del sol tenga las mismas horas que la oscuridad de la noche, ¿no? Tienen la misma proporción horaria dentro de tanto luz como oscuridad. Y mayormente este fenómeno era utilizado cuando ocurría por los mayas para la calendarización de las siembras, las cosechas de las tierras, así como se usó también en otras culturas del mundo, por supuesto, ¿no? Porque recordemos que no solo los mayas utilizaban estos fenómenos astronómicos, aunque pues en nuestro caso son los más conocidos en nuestro ámbito, ¿no? Los solsticios de igual forma, como el solsticio que acaba de ocurrir el pasado lunes, se dan también en 2 ocasiones al año, pero con la diferencia de que en el caso de las fechas de los solsticios de invierno y de otoño, de invierno y de verano, el sol pasa a través de los polos de la Tierra, o lo que llamamos el meridiano, ¿no? Esa famosa línea imaginaria que muchos nos enseñan en la primaria o en estos lugares, pasa a través de esta línea imaginaria y marca el momento en que disminuyen, a diferencia del solsticio, es cuando aumentan las horas de luz. En este caso, conforme va subiendo, va a ir disminuyendo, ¿no? Van a ser menos horas de luz y va a oscurecer, llamémoslo así, va a anochecer más temprano. En este caso, los mayas utilizaban esta fecha importante, porque estaba relacionada directamente a las celebraciones religiosas, a los sacrificios, coronaciones de reyes o nacimientos, vaticinios de próximos nacimientos. Podía ser utilizado como una forma de vaticinar o de profetizar una victoria en una guerra, etc., ¿no? En realidad, aunque los fenómenos de luz y sombra en diversos lugares de los solsticios no son tan famosos como los equinoccios, por ejemplo, vamos a ver el caso de Chichén Itzá, que muchos no saben que sí ocurre un fenómeno también, pero realmente para los mayas era muchísimo más importante un solsticio que la baja de Kukulcán del equinoccio. Era 1000 veces más importante porque el solsticio marcaba estas situaciones más rituales y religiosas, que eran más importantes, ¿no? Dentro de estos fenómenos arqueoastronómicos muy reconocidos, muy famosos a nivel mundial, están por supuesto en primer lugar los que tienen lugar en el templo o castillo de Kukulcán. Hay que aclarar en este video que no es pirámide de Kukulcán. En México no hay pirámides. Muchos dicen la pirámide del Sol de Teotihuacán, la pirámide, pero no. En ningún lugar de Mesoamérica hay pirámides, son templos o castillos, porque la pirámide más bien sería específicamente como en Egipto, ¿no? Termina en una punta perfecta. Eso es caso de aclarar para los que están aquí, ¿no? En el templo castillo de Kukulcán en la ciudad de Chichén Itzá, igual hay otros fenómenos muy reconocidos en el templo de las muñecas, de las 7 muñecas de Sibichaltum, en muchos también hemos visto. Igualmente, otro fenómeno famoso en algunos lugares es el paso del sol por la pirámide de Etzna, la cual se levanta hacia arriba. En Campeche, Etzna se encuentra en Campeche. Los fenómenos del famoso castillo observatorio de Tulum en Quintana Roo. El muy reconocido, posiblemente, aunque aquí en Yucatán no tiene tanta fama, a nivel mundial es posiblemente el más estudiado en general, que es el fenómeno muy reconocido del Nohochmul, o la gran pirámide de Cobá, que es la pirámide más alta y más grande posiblemente del área maya, entre muchas otras. Y esta pirámide de Cobá es una cosa también especial que me gustaría mencionar, porque es el único lugar del área maya donde hasta la fecha de hoy, cuando ocurren los solsticios, cuando el sol se posa en la cima de la pirámide, o en los solsticios, cuando Venus queda en la parte de arriba de la cima de la pirámide, en la noche y en el día, los pobladores que aún viven cerca de la zona arqueológica, que son pobladores de la zona de Quintana Roo, la famosa zona maya, van en esos días en la mañana a la zona a quemar incienso,
a prender velas y a llevar a cabo rezos todavía en lengua maya en este lugar, ¿no? Entonces es uno de los pocos lugares donde todavía se hacen los ritos que posiblemente hay la posibilidad de que también se hubieran hecho por estas poblaciones en el momento de este aviso, que para eso estaban hechas pues estas estructuras maravillosas, ¿no? Y estos fenómenos. La explicación en el caso del castillo del Kukulcán es bastante simple, y también se puede utilizar esta explicación para entender el resto de los fenómenos de luz y sombra de otros lugares del área maya. Al paso del sol durante el equinoccio de primavera, recordemos que viene por el ecuador, más o menos de esta forma, y también durante el equinoccio de invierno, la Tierra se va iluminando de oriente a oriente, ¿no? O sea, se va a iluminar de oriente a oeste, ¿no? Y saliendo e iluminando, cuando sale el sol ilumina, en el caso de Chichén Itzá, lo primero que va a iluminar es la parte del caracol, más o menos, observatorio aproximadamente. De ahí se va a ascender, va a ir hacia arriba y va a pasar por la fachada poniente del castillo de Chichén Itzá. La fachada poniente es la que se ilumina más o menos por completo, y de ahí va a proyectar la sombra en la fachada norte. La fachada norte es la única actualmente que conserva las cabezas colosales de lo que se cree es una serpiente de cascabel, que era la más reconocida acá, ¿no? Entonces van a tener las cabezas de esta serpiente de cascabel. Hay muchos estudiosos que también dicen que pudo haber tenido las otras 4 puertas las mismas serpientes debido a los otros fenómenos que vamos a explicar, pero pues esta es la que más lo conserva y es donde justamente ocurre este fenómeno en los equinoccios. Ilumina la fachada norte, proyecta los rayos del sol, pero al proyectarse sobre la fachada norte, la parte del costado de la escalinata principal, que ya ven que tienen como pequeños decorados, tiene como ciertos decorados. Estos decorados son los que van a formar la sombra de triángulos donde va a bajar, o va a ser el efecto de la bajada de la luz hacia la serpiente de cascabel, ¿no? Este mismo efecto que va a crear esta cola de triángulos se puede también explicar en casos como Sibichaltún y Cobá en cuanto al paso del sol. Por ejemplo, en el caso de Sibichaltún, por su ubicación geográfica, tanto Sibichaltún como en Cobá, aunque están en lugares distintos, uno está muy al norte por Quintana Roo, el otro está más para Mérida, ¿no? Pero ambas fachadas se encuentran orientadas justamente hacia donde sale el sol, hacia el poniente. Por lo tanto, durante los equinoccios, al salir el sol desde oriente, ilumina y pasa directamente por el centro de las fachadas principales, ¿no? En el caso de Sibichaltún, muchos hemos visto las fotos donde el sol queda justo en el centro del templo de las muñecas. Y en el caso de Cobá, pues hay un famoso fenómeno muy estudiado, que es el hecho de que el sol queda o puede verse todo el día del equinoccio directamente en la punta de la pirámide, lo cual es algo maravilloso, ¿no? Esto pues crea estos efectos que la población maya entendía y que significaba muchas veces lluvias, siembras, etcétera, ¿no? Eran estos fenómenos más visibles, a diferencia de los equinoccios, de los solsticios, que ahorita vamos a explicar. En el caso de los solsticios en Chichén Itzá, por ejemplo, acaba de ocurrir justamente un solsticio el pasado día 21. Aunque son menos conocidos que el equinoccio, ocurre también un fenómeno de luz y sombra, donde se observa que al salir el sol, de acuerdo a la estación, ya sea verano o invierno, durante el equinoccio de verano, del solsticio de verano, que es el que acabamos de presenciar, al amanecer la mitad de la pirámide en el lado norte y este aparecen iluminadas completamente. Es como que tienes debe de aparecer una imagen en estos momentos. Las dos fachadas laterales aparecen completamente iluminadas, mientras que las dos opuestas a estas fachadas aparecen completamente en oscuridad. Se proyecta una sombra absoluta, ¿no? Una está perfectamente iluminada, las otras están perfectamente en oscuridad. Este fenómeno, que es muy interesante, se interpretaba o podría ser interpretado entre los mayas, por ejemplo, en el caso del Códice Madrid, que era un libro adivinatorio que hablaba de estos tipos de fenómenos y del calendario.
se interpretaba como una buena o mala señal dependiendo si el fenómeno sí ocurría, si había un problema en él, o si alguna de las proyecciones, sobre todo de las sombras que proyectan del otro lado, apuntaba hacia más allá de los extremos de la misma pirámide, ¿no? Dependiendo de estos cálculos que hacían los sacerdotes, ellos podían determinar, en este caso, si iba a haber un buen augurio, si iba a ocurrir un mal augurio, si iba a morir a la población, si iba a haber una peste, etc. Era una forma en que ellos lo veían y que era de alguna forma bastante exacta por medio porque recordemos que también tanto el movimiento del sol como de la luna, que también ocurre en la noche, este mismo fenómeno con la luz de la luna, muchas veces pueden ver mareas o cosas de ese tipo, y era lo que los mayas entendieron al observar los astros también, ¿no? Tenían un porqué para tener estas premoniciones. En el caso del solsticio de invierno ocurre el mismo fenómeno de luz y sombra, pero en la orientación opuesta y ahora al momento del atardecer. En el solsticio de verano que acabamos de ver ocurre al amanecer y en el otro ocurre cuando atardece, esa misma tarde. Al atardecer del solsticio de invierno quedan iluminadas en el castillo de Chichén Itzá las fachadas sur y oriente, mientras que las que se iluminan esta vez, que son la norte y la este, pues quedan en oscuridad, ¿no? En el caso del solsticio de invierno, este podía ser para funcionar como un aviso al rey de que se empezara a preparar todo para las próximas temporadas de siembra, y también para que se almacenen los recursos que se obtienen por el invierno, ¿no? De la misma forma, también se llevaban a cabo a raíz después de del solsticio de invierno ritos religiosos, debido a que se alejaba el frío y la oscuridad del dios del inframundo. Pues recordemos que dentro del mismo calendario maya, el último mes era un mes dedicado a este dios de la oscuridad, ¿no? Finalmente podemos mencionar también casos interesantes como el observatorio de Huachactún en Guatemala, donde al atardecer de ambos solsticios, tanto de verano como el de invierno, los palacios que se encuentran ubicados al frente y a los costados del templo de Huachactún, el cual tiene una forma rectangular, con 3 palacios ubicados en forma lineal, uno al lado del otro, y enfrente está el observatorio. En los equinoccios el sol se levanta por el amanecer por encima del templo central y permitía ver desde el observatorio de la ciudad de Huachactún el movimiento del sol de un lado al otro de la tierra, o lo que conocemos como la traslación. Entonces, dependiendo de la fecha, veías como el sol se posaba en cada uno de los diferentes templos que están al frente, ¿no? Iba pasando alrededor, y eso también les ayudaba a tener mejores avances en su calendario, ¿no? Y en la observación de los astros. Entonces, por supuesto, queremos también explicarles estos avances que se tienen a raíz de los estudiosos, y que por supuesto les compartimos a todos ustedes para que entendamos un poco más este fenómeno dentro del área maya. Muchísimas gracias. Les recordamos suscribirse al canal y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones la próxima vez que tengamos un nuevo video para todos ustedes.